Compañeros, se trata de los alimentos, cómo detectar si están en mal estado o si están contaminados y qué consecuencias podrían traer. Preste atención, por favor. Alimentos descompuestos o contaminados, ¿cómo detectarlos? Los alimentos descompuestos y contaminados son la causa de las enfermedades transmitidas por alimentos. El alimento descompuesto se puede distinguir a simple vista porque presenta cambios en su apariencia en cuanto a color, sabor, textura y olor. En cambio, un alimento contaminado no se percibe por sus características organolépticas. Un alimento descompuesto presenta cambios en el color, sabor, textura y olor. Si tienes duda en cuanto a si un alimento está descompuesto, no lo pruebes. Una pequeña probadita te puede enfermar. Rechaza los alimentos descompuestos. Carne, textura pegajosa, cambio de color, se torna café oscuro o verdoso, olor desagradable. Pescado, consistencia suave, no firme, ojos hundidos, olor fuerte y desagradable, agallas de color verde o gris. Frutas y verduras. Depende de la fruta, pero en general se distinguen manchas, cambios en la textura y presencia de moho. Alimentos envasados. Revisa si hay empaques rotos o con presencia de moho o insectos. Verifica consistencias, textura y fecha de caducidad. Alimentos enlatados. Latas con abolladuras o hinchadas. Latas con presencia de óxido. Fechas de caducidad. Al abrir la lata se percibe que se derrama líquido o presencia de aire. Presencia de líquido espumoso. Recuerda, si sospechas que un alimento está descompuesto, no lo consumas. Si puedes prevenir una contaminación de alimentos siguiendo una serie de medidas higiénicas en el manejo, conservación y preparación de los alimentos para ayudar a prevenir la contaminación de alimentos. También puedes ayudar a prevenir la contaminación de alimentos por salmonela. Y es súper importante porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de la conservación de los alimentos, de la importancia en realidad de conservar bien nuestros alimentos y por supuesto después continuamos o terminamos ocupando. ¿Qué pasa ahora? Es que me llevo los créditos, Martín hizo la nota, me llevo los créditos. Gracias por ni vio la nota y agradeciendo al pobre gordo y uno locutando. Perdón, señor Quintana. Con razón yo sentía aquí una presión, mientras yo estaba hablando sentía una presión. En todo caso, rebobinemos. Gracias, señor Quintana, por la nota y por supuesto por todos esos consejos que nos dio. Como les decía, es súper importante el cuidar nuestros alimentos y antes de consumirlos tener una buena conservación. Usted, gordito, obviamente es un experto en el tema, por eso es lo que yo le estaba agradeciendo, pese a que el gordito había hecho la nota, porque usted conoce mucho sobre todo el cuidado que hay que dar a un alimento antes de consumirlo, ¿no? Indudablemente, y recomendaciones adicionales, siempre el manejo de las líneas de frío, principalmente en proteínas. Las aves son muy sensibles y pueden llegar a ser muy peligrosas, pueden llegar a ser tóxicas, salmonelosis y muchas cosas que nos pueden afectar. Entonces, ¿qué pasa, gordito? Perdón que le corte. Por ejemplo, cuando nosotros descongelamos el pollo, no consumimos todo, volvemos a congelar, volvemos a descongelar. ¿Qué sucede ahí? Se puede llegar a temperaturas de peligro. La zona de temperatura de peligro es más o menos la que está a la misma de nuestro cuerpo, es decir, hasta entre los 40 grados por ahí o menos. Entonces ese tipo de temperaturas lo que hace es que las bacterias se proliferen y terminen convirtiéndose en algo tóxico. Por ejemplo, cuando vamos a comprar nosotros la carne de res y de cerdo, también hay errores en el faenamiento, ¿no es cierto? Cuando uno ve que una carne no ha sido bien faenada, por ejemplo, hay algo que se llama DFD, Dark Firm, la adrenalina. Dry, firme, oscura y seca. Si usted ve una carne de res que tiene esto, no es adecuada, no es firme, oscura y seca. Y en el caso de la carne de cerdo, el PSE, pálida, suave, exudativa, cuando está muy suave, cuando está pálida, cuando bota agua, quiere decir que no ha sido bien faenado. Entonces se requiere muchos cuidados, principalmente con las proteínas, ¿no? Incluso las cebollas, todo puede generarnos a nosotros, si que no han sido bien tratados y cuidados, pueden provocar enfermedades, incluso peligrosísimas, ¿no? Shigelosis, enfermedades muy, muy peligrosas. Y lo que estábamos viendo ahorita, ¿no?
creo que nos podemos dar más cuenta cuando un alimento se está descomponiendo, bueno, por la textura, los colores, cómo se va deteriorando. Pero el de la contaminación, yo le aprendí también a usted, mi querido gordito, que cometemos muchos errores en la cocina al utilizar el mismo cuchillo o la misma tabla con la que estamos cortando el pollo o la carne, y el mismo sin lavar usamos para la ensalada que se come fría. Correcto. Estamos haciendo contaminación ahí. Es la contaminación cruzada. La famosa contaminación cruzada, ¿no? Utilizamos de pronto pollo, ¿verdad? Cortamos el pollo ahí, se quedan ahí un poco de carne de pollo. El pollo se va a cocinar. Así no haya estado mal, se cocina, se suben las temperaturas, se elimina cualquier riesgo, pero lo que se quede en la tabla, por ejemplo, si ahí pica una lechuga, una cebolla, un tomate que se va a consumir al natural, todo eso contamina esos alimentos, llegan a estas temperaturas de esta zona de peligro, viene la salmonelosis, E. coli, botulismo, tantas enfermedades que relacionadas con la alimentación que son muy riesgosas. Incluso cadenas de restaurantes en el primer mundo han quebrado o han tenido demandas enormes por el mal manejo de alimentos. Hay que tener mucho tino con eso. Yo también le aprendí al gordito, en realidad ahora en mi casa hay 2 y hasta 3 tablas creo que tengo para los distintos... ¿Colores? Sí, de colores, para las distintas cosas que hago. Antes en realidad, gordito, yo no tenía la menor idea y por supuesto en la misma tabla cortaba, tal vez medio enjuagaba, pero no es que hacía el proceso bien y ya debe ser que igual se queda, ¿no? O sea, por más que se limpie y se limpie, todos sabemos las tablas cómo son, así que bueno, es importante tener una para vegetales y otra para proteínas, siempre nos va a resultar muchísimo mejor, así que esperamos que les hayan servido todas estas recomendaciones.